Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy tenemos el placer de contar con Javier Quirce. Javier Quirce nació en Burgos en 1980, es un escritor de thriller y novela negra. Licenciado en Derecho y con un máster en Marketing y Comercio Exterior, su vida reciente ha estado enfocada en la distribución de vinos por el mundo, especialmente en grandes ciudades que le han inspirado en su pasión por la escritura. Particular en su género, apuesta en sus obras por un fuerte contenido filosófico en los diálogos de sus personajes. Ha escrito 2 libros, El extraño caso de Hermann Klein y La sombra sobre Shanghái, pertenecientes a la serie Steinberg, saga que completará con otros 5 episodios más, que se desarrollarán, principalmente, en otras 5 grandes urbes como Tokio, Nueva York, Ciudad de México, Düsseldorf y Barcelona. El protagonista de este conjunto de obras, Juan Steinberg, se verá inmerso en una serie de casos que, más allá del misterio, destacan por rasgos paranormales. Este detective, de vida convulsa en Barcelona, recibe el encargo de resolver la desaparición de Hermann Klein, miembro de una organización, Incel, rodeada de secretismo. Dicha sociedad, que encarga a Steinberg encontrar a Klein, tiene la intención de construir una pirámide en la ciudad amurallada de Kowloon, en Hong Kong. Un proyecto que solo unos pocos conocen, entre ellos el propio desaparecido. Ante este panorama, el detective tendrá que viajar a la excolonia británica para resolver el caso, en medio de una lucha personal por escapar de su oscuro pasado y acompañado de personajes pintorescos, con los cuales mantendrá conversaciones que le conducirán hasta reflexiones existenciales y que le darán las pistas necesarias para dilucidar el embrollo en el que anda metido. La serie implica un total de 7 casos a resolver. Publicaciones en ebook, de las que ya hay publicados 2 en la página de Kobo Rakuten. 1. El extraño caso de Hermann Klein, en Hong Kong. 2. La sombra sobre Shanghái, en Shanghái, a la que les siguen. 3. El sueño de Akira Kimura, en Tokio. 4. La reina de la noche, en Nueva York. 5. El hombre que vendió al mundo, en Ciudad de México. 6. La maldición de Casa Dassler, en Düsseldorf. 7. El profeta, en Barcelona. Javier Quirce, El extraño caso de Hermann Klein. Serie Steinberg, primera parte. Es hora de buscar a Hermann.
¿Dónde estás, Hermann? El extraño caso de Hermann Klein. A la venta en Rakuten Kobo. El extraño caso de Hermann Klein. Serie Steinberg, 1. Una novela de Javier Kirce. Ahora, como en cada programa, nuestra compañera Vanessa Giacomo le ha hecho una entrevista a la autora para que nos hable de su trabajo. Javier Kirce nació en Burgos en 1980, licenciado en Derecho, Erasmus en la Universidad de Mannheim y máster ESIC en 2007. Ha trabajado 10 años en el negocio del vino y viajado a 20 países. Habla inglés y alemán. Sus grandes pasiones son el cine, la música y la literatura. Publicó su primer relato a los 17 años. El extraño caso de Hermann Klein y Las sombras sobre Shanghái son las 2 primeras novelas. A la serie Steinberg, saga que completará con otros 5 episodios. Hola Javier. Cuéntanos un poco sobre ti, dónde naciste, estudiaste y resides actualmente. ¿Cómo te definirías? ¿Algún hobby además de la escritura? Buenas tardes, Lute. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por tu atención, por tu interés en mi perfil profesional y como escritor. Y bueno, pues tu primera pregunta, mi biografía, ¿no? Me presento, mira, soy Javier Kirce, tengo 42 años, licenciado en Derecho, máster en Marketing. He tenido siempre una vida muy viajera. A los 22 años tuve una beca Erasmus para la Universidad de Mannheim, en Alemania, y desde entonces también he residido en Valladolid, en Barcelona, en más ciudades en Alemania, y desde el año 2010 resido actualmente hasta ahora en Burgos. Y bueno, he tenido una vida profesional intensa, con esa licenciatura en Derecho y ese máster en Marketing, con muchos proyectos profesionales muy intensos, conociendo gente muy potente, muy importante, tanto del gobierno de Castilla y León como luego en los 15 años que he estado promoción de vinos españoles a nivel internacional. Y bueno, Lute, pues esas experiencias internacionales creo que aparecen bien reflejadas en mi serie Steinberg, mi serie negra, policíaca, con tintes de misterio e intriga, que ha sido publicada en formato digital en la página Kobo Rakuten. Y ese es mi periplo personal y profesional. Luego, posteriormente, evidentemente, la literatura es una de mis grandes pasiones, ante la que más, por eso me decidí en su momento a atreverme a enfrentarme, ¿no?, al negro sobre blanco y empezar a escribir esta serie policíaca. También escribo crítica literaria en la revista literaria y cinematográfica en la revista Cultografía. Y a su vez también escribo algo de poesía. También me gusta meter mucho la poesía. Y me atrevo en la medida en la que soy capaz de ser también o de intentar ser poeta. Aparte de lo que es puramente la literatura o de la literatura negra, me apasionan todos los géneros y también soy un grandísimo cinéfilo. He visto muchísimas películas muy buenas, las he estudiado, las he analizado bien, hago posts con frecuencia. Aparte de lo que es puramente la crítica cinematográfica en la revista Cultografía, hago posts con frecuencia relacionadas con películas clásicas, también contemporáneas, de la época actual. Y también soy un gran seguidor de la música, es decir, me apasiona la música, no puedo vivir sin ella, la escucho muchísimo en mi casa, y también con miras muy amplias, es decir, desde blues a flamenco, a hip hop, jazz, pop, rock, no sé, techno, en fin, tanto ya te digo como en mi experiencia en Alemania, como posteriormente en Barcelona, también he visitado, he ido a muy buenos conciertos,
a clubs de jazz cuando estaba en Estados Unidos. He visto, en fin, siempre he sido una persona muy inquieta a nivel cultural, ¿no? No solo lo que es propiamente la literatura, sino también el cine, la música, museos, pintura. En fin, tengo una infinita curiosidad que no se acaba nunca. Y eso me lleva también a leer mucho, no solo lo que es novela, sino también temas periodísticos, sobre economía. Bueno, al hacer el máster en marketing en el SIC, pues ya fue un poco más obligado, ¿no? Es decir, estudios de economía, pero también sigo redes sociales con frecuencia, temas de actualidad, política, ciencia, no sé, soy una persona en ese sentido muy curiosa y muy inquieta y me gusta mucho pues investigar, conocer, hablar con otras personas y tal. También puedo decir que soy una persona muy sociable en el sentido de que también me gusta mucho hablar con la gente de todo tipo de órdenes, de países, orígenes, oficios. Y también vuelvo a insistir, creo que eso también ha estado bastante bien reflejado en la serie Steinberg, porque los personajes tienen distintas nacionalidades, distintos orígenes, distintos perfiles, y creo que eso le da también un tinte muy interesante a la serie policíaca. Como lector, ¿qué tipo de lectura prefieres? En cuanto al lector, vamos a ver, como lector, lo mismo que Lute que te he explicado anteriormente, puedo decir que soy un ávido lector. Es decir, bueno, tengo épocas en mi vida que por lo que he comentado anteriormente, mi actividad profesional muy intensa, quizás no he podido leer tanto literatura, pero sí he leído textos de economía, de política, y también muy abierto, es decir, me gusta evidentemente el cine y la literatura negra, noir, que es un poco la que practico, aunque mezcla de géneros, es decir, se tocan muchos palos en lo que yo escribo, y también leo mucho sobre economía, filosofía, religión, mística, temas esotéricos, todo ese tipo de cosas me atraen mucho. Entonces no me baso únicamente en un género o una literatura en específico, sino en todo lo que pasa por mis manos y me llama la atención y me atrae y me divierte y me entusiasma en su momento, ¿no? También puedo asistir a leer también mucha poesía, en fin, soy una persona que no le tiene miedo al texto y que se atreve con cualquier cosa, ¿no? Y siempre que sea, que me produzca, yo me quedo mucho, Lute, en la vida con las cosas que me han emocionado, ¿no? Desde un poema a un libro, a una película, un cuadro, un museo, una persona, en fin, ese tipo de cosas también las guardo en mi recuerdo. Y vuelvo a insistir, creo que también están bastante bien reflejadas en mi serie policíaca y da un tinte muy internacional, al mismo tiempo muy personal y también muy atractivo para cualquier persona, porque se puede ver de alguna forma reflejada en alguno de los personajes, en algunas de las acciones, en algunas de las ambientaciones, en fin, en ese sentido, como lector, insisto, aunque he tenido, puedo decir, momentos más intensos que otros, soy una persona muy abierta y muy curiosa, ¿vale? Una sed de conocimiento y de aprendizaje constantes. ¿Desde cuándo escribes? ¿En qué momento decidiste publicar? ¿Por qué? ¿Desde cuándo escribo? Vamos a ver. Bueno, la literatura de alguna forma siempre ha estado en mi cabeza, ¿no? Es decir, desde que yo empecé a leer con 14, 15 años, cuando estaba en el instituto, lo que eran entonces las lecturas obligadas, que eran sobre todo clásicos españoles, Quevedo, Cervantes, Siglo de Oro, Baroja, Unamuno, Machado, Valle Inclán. Luego también por mi cuenta, pues siempre me gustó, me metía mucho el mundo del cómic, ya empecé a ver mis primeras películas, a escribir mis primeros versos. Y desde los 15, 16 años pues ya estamos dando guerra, es decir, ya hacía mis primeras publicaciones, publiqué un cuento de 4 páginas con 17 años para la Fundación de Derechos Humanos, un relato que se basaba en la historia de un judío que estaba preso en la cárcel por la Santa Inquisición. Y es un relato de 4 páginas, pero me hace muchísima ilusión contarlo y creo que es muy bonito porque realmente creo que tiene mucho valor que yo con esa edad fuera capaz de hacerlo. Todavía, de hecho, mucho tiempo después me sorprende, ¿no? Aunque sea cortito, está bien escrito, está bien desarrollado y es una cosa muy bonita. Y luego tardé muchos años, por temas sobre todo personales y profesionales, en volver a escribir. Siempre tuve la espina clavada de decir que quería ser escritor. Es difícil saber cuál es el camino, el momento oportuno en que uno por determinadas circunstancias se ve ya la necesidad o la obligación o el derecho, no sé cómo decirlo, de enfrentarse al negro sobre blanco.
Pero eso ocurrió para mí en el año 2015, cuando en un viaje de negocios en Hong Kong, la empresa en la que trabajaba en aquel momento, pues me vino la idea, se me encendió la bombilla de cómo un investigador de pasado difícil, muy novelesco, muy noir, tenía que resolver allí un asunto bastante peliagudo, bastante oscuro. Hong Kong, pues tenía para mí entonces todo lo mejor, lo más, la atmósfera inquietante de calles oscuras, tenebrosas, luces, calles recónditas, locales sórdidos, altas esferas y ese rollo místico que me trae tanto de las grandes ciudades asiáticas. Entonces, con esa idea en la cabeza, Lute, es como ya empecé a escribir o empecé a dar forma al extraño caso de Hermann Klein, que es el primer libro de la serie Steinberg, ambientado en esta ciudad, en Hong Kong, que será publicada, bueno, ha sido publicada, insisto, en la página de formato digital, la página de Kobo Rakuten, y de la cual espero escribir siete partes, vamos a decir. Ya he escrito dos, ya he publicado dos, y desde el año 2015 hasta entonces, hasta ahora, vamos a decir, he estado en plena promoción, mejorando el texto. El extraño caso de Hermann Klein tuvo varias ediciones, varias correcciones, y mejorando, aprendiendo, conociendo gente, promocionándome y disfrutando de este bonito, tan hermoso viaje que se llama literatura. La serie Steinberg trata sobre el misterio que rodea a ciertas élites. ¿Crees que en la realidad se producen muchas conspiraciones que no conocemos o, más bien, hay demasiada invención de Sí, estas? como bien señalas, Lute, en tu última pregunta, efectivamente, la serie está invertida en tintes políticos, sociales, económicos muy importantes. Es decir, yo por mis estudios y también por mi vocación y por mi aprendizaje personal y profesional, he ido viendo cómo funciona el mundo, cómo se mueve, cuáles son sus fuerzas, cuáles son sus movimientos, cuáles son los intereses. Y hago una reflexión bastante, creo que considero yo, claro, evidentemente, mi humilde opinión, bastante importante sobre los tiempos actuales, sobre esa liquidez que decía Bauman, ese sociólogo, sobre cuáles son los tiempos actuales, el Zeitgeist, que decía Goethe, y la necesidad de reflejar un mundo oscuro y contemporáneo. Hay luces, hay sombras, hay mucha crítica social a los tiempos actuales, en el sentido de que he visto pues, mucho oportunismo, mucho egoísmo, muchas ansias de poder, pero también al mismo tiempo, por supuesto, hay que ser justos y también hay que decir que he visto gente muy humana, muy amable y he conocido gente encantadora, maravillosa y muy, muy interesante, gente verdaderamente apasionante en mis viajes, y también aparece reflejado en la serie. Hay que ser justos y hay que decir lo que uno ha visto, lo que uno ha vivido, es decir, no todo es oscuro ni todo es claro, es decir, se intenta jugar con las personalidades, con las situaciones y con los tiempos actuales, y se intenta hacer una reflexión en mi serie de en qué mundo vivimos y un poco incluso a dónde vamos, ¿no? Y ya con cierta edad y con cierto bagaje, pues uno va viendo también, mira hacia atrás y es capaz de analizar o de entender o de poder transmitir lo que uno ha vivido y lo que ha sentido. Y ese es el proceso literario, ¿no? Cuando llega el lector y que una persona que lea tu novela sea capaz de decirte después que se ha visto reflejada o que le ha parecido que tus reflexiones o tus comentarios o tus descripciones le han parecido buenas e incluso se ha visto, bueno, existir identificada con algunos personajes o algunas acciones, pues es una recompensa enorme, ¿no? Aparte de lo que es puramente el negocio, el marketing, el comercio, la parte económica de lo que es una actividad literaria, la recompensa del lector, si ha sido capaz de entender o de analizar o incluso empatizar con lo que tú escribes, es una recompensa, vuelvo a insistir, enorme. Y se ha sucedido, mucha gente me ha hecho comentarios muy positivos en ese sentido, y hay que tener valor como autor también para poder reflejarlas y ser lo más honesto posible. Y vuelvo a comentar eso, que el proceso literario, el libro se acaba, se publica, pero sigue vivo porque el lector tiene que leerlo y tiene que entenderlo y tiene que empatizar con esa serie de reflexiones, de comentarios, de circunstancias que envuelven a los personajes, que envuelven a la trama, que envuelven al autor omnisciente y que hacen eso, que vuelvo a asistir, que sea tan hermoso, tan hermosa y tan necesaria al mismo tiempo la literatura. Hablando de la serie Steinberg,
¿Te has basado en alguna organización para la creación de la sociedad INSAL? Concretamente hablando de la sociedad que hace el encargo a Juan Steimer, el ciberprotagonista, para la búsqueda de Hermann Klein, ese socio desaparecido de la sociedad Incel. Sí ha habido mucha gente que me ha preguntado lo mismo, es decir, si me he basado en alguna empresa en concreto. Yo creo que representa a muchas, no todas, que tienen un objetivo, que tienen un plan ambicioso. La ambición o decía Adam Smith, ¿no?, que el interés particular beneficia al bien general, ¿no? Son unos principios del liberalismo. No es mala en sí misma, no tiene ningún componente moral ni ético, ni es mala, es buena, porque al final también es lo que mueve la economía y la política y el mundo. Pero sí que determinadas conductas, sin ser ilegales, muchas veces también son amorales. Es decir, también hay una cierta moralidad en la novela negra. Creo que también hay los grandes moralistas del siglo XIX nos enseñaron mucho a los escritores sobre literatura, desde Stendhal, por ejemplo, a Dostoyevsky. Y la novela negra muchas veces no pretende tampoco dar lecciones morales, por eso sí que es un ejercicio, un discurso muy peligroso, sino simplemente exponer ciertas cosas, ¿no?, ciertos comportamientos sociales, políticos, tanto del individuo como de asociaciones, empresas, gobiernos. Evidentemente es muy complicado el tratar este tipo de temas porque estamos hablando de cosas muy complejas que mueven a mucha gente, que tienen grandes repercusiones en el mundo en el que vivimos. Entonces Incel no deja de ser una pequeña empresa, pero que luego no es tan pequeña, que tiene un objetivo muy ambicioso, el cual envuelve y arrastra tanto al detective protagonista como a Hermann Klein, el socio desaparecido, y que le da valor y trama a la novela, ¿no? Y sí se puede aplicar o se puede representar, o Incel puede representar a muchas empresas que tienen un objetivo, que tienen un plan, que no tiene por qué ser bueno o malo, pero sí que es verdad que luego tiene sus claroscuros, ¿no? Y eso es una cosa totalmente normal, totalmente lógica, y vuelvo a insistir, algo muy representativo del mundo en el que vivimos actualmente, en el cual la economía o el dinero pues tienen un poder, puede ser que más alto, más importante que nunca. ¿Cómo encuentras la inspiración para escribir? ¿Cómo encuentro la inspiración para escribir? Bueno, pues yo lo baso mucho en el trabajo, es decir, uno puede tener una idea que le puede llamar mucho la atención, que le puede parecer muy atractiva, se hace un planning sobre el papel, se desarrolla un poco la trama, los capítulos, las ambientaciones, los diálogos, qué le parece al autor lo que quiere transmitir, trabaja el estilo y trabaja sobre un plan. Entonces, sobre ese plan, plasmándolo, tienes una idea principal. Yo ya he comentado cómo vino la mía, ¿no?, en ese viaje de negocios en Hong Kong en el año 2015, cómo me surgió esa idea de cómo podía iniciar una serie policíaca en esa ciudad tan apasionante, tan vibrante, con tantas luces, con tanto misterio, en ese momento, y luego ponerse manos a la obra, es decir, desarrollar la trama, desarrollar los personajes, ir trabajando poco a poco. Y yo creo que el trabajo de escritor es un trabajo de constancia y de una carrera de fondo. Es decir, aunque la novela sea corta, también las largas a veces dicen que cuestan menos. No sé, yo he hablado con muchos autores, no es una cuestión tanto del tamaño, del número de páginas o de palabras, sino de lo que uno quiera realmente transmitir y cómo lo quiere hacer en el formato más adecuado, la forma más correcta. Y la inspiración, evidentemente tienes ideas que te pueden venir en cualquier momento, duchándote, dando un paseo, hablando con un amigo, tomando una cerveza. Y luego lo que sí que tiene que hacer uno es ponerse manos a la obra, apuntarlo bien, que no se pierda en el limbo, ¿no?, de las ideas, apuntar esa idea y trabajar sobre ella y apostar sobre ella, que eso también es muy difícil. Es decir, verdaderamente apostar por lo que uno quiere transmitir, el género, los diálogos, las ambientaciones, los finales, lo que uno quiere decir y decirlo, ¿no? Decía Oscar Wilde que para escribir solo hay que tener una historia y contarla, ¿no? Hay que simplificar mucho la literatura, pero al final simplemente es eso, es decir, tener algo que decir y decirlo y transmitirlo en la mejor forma posible. Entonces, también hay que tener mucho valor. Creo que aparte de talento, que yo no sé realmente si eso existe o es un fruto del trabajo de las musas griegas, está
la dedicación, el esfuerzo, la constancia para mejorar el estilo, para trabajar y para conseguir esa perfección que no existe en el mundo del arte, en el mundo en general, que es por lo menos haber intentado, vamos a decir humildemente, transmitir, contar, expresar sobre el papel la historia que uno quería contar y las cosas que uno quería decir y que luego el lector saque sus conclusiones, que sea total y absolutamente libre en decir, me ha parecido bien, me ha parecido mal, es correcto, es incorrecto, me gusta o no me gusta. Y ahí es donde vuelvo a insistir, como he comentado antes en otro comentario, otra de tus preguntas, el proceso literario. El libro no se acaba cuando el escritor lo acaba y lo publica. El libro sigue su vida, la novela sigue su vida, evoluciona y se perfecciona cuando el lector lo coge, lo lee y opina internamente o externamente y dice, por aquí sí, por aquí no, con esto sí, con esto no. Y el escritor tiene que, por supuesto, que saber aceptarlo y disfrutar también de ese proceso. ¿Hay algún libro que te haya marcado a lo largo de tu trayectoria? En cuanto a los libros que han marcado mi trayectoria, pues son muchos. Lute, bueno, he leído, sobre todo, tengo grabados a fuego, vamos a decir, o un recuerdo muy, muy bonito y que ha marcado también mi trayectoria personal, por supuesto, porque las grandes novelas y la gran literatura también influyen en tu vida, no cabe duda de ello. Pues desde Stendhal, Rojo y Negro, Crimen y Castigo, los cuentos de Poe, toda la literatura latinoamericana, Borges, Cortázar, Juan Rulfo, Pedro Páramo, los clásicos españoles, por supuesto, que ya hemos comentado que estudié cuando estaba en el Instituto de Literatura, el árbol de la ciencia, Pío Baroja, Poe, mucho el tema policíaco, misterio, intriga, también tintes de terror, ciencia ficción, Chandler y Hammett, los clásicos americanos, del noir clásico, vamos a decir, que también me entusiasman. Y luego mucha literatura misma al margen de ello, mucho cómic también de joven, mucha poesía. Y bueno, esos autores clásicos, luego hay mucha literatura contemporánea que ha roto muchos moldes con los géneros, con las ambientaciones. Y este tema apasionante, verdaderamente, porque hay muchísimos autores ahí volcados en redes sociales, se comparten muchísimas reseñas, se comparten mucha crítica de cine, ensayo, aforismos, citas. Por ejemplo, pues a mí me gusta mucho que uno de los libros más vendidos en los últimos años ha sido Las Meditaciones de Marco Aurelio, o el tema estoico, el tema resiliencia que llaman ahora, de los tiempos que hemos vivido. Y no deja de ser sorprendente, bueno, tampoco sé si sorprendente es la palabra, pero llamativo el hecho de que un autor de hace 2000 años, un romano como Marco Aurelio, pues esté ahí top en ventas. Y me parece extremadamente interesante que se recupere, que la gente lea, que escriba, que disfrute de la literatura y que no le tenga miedo a nada, ¿no? Que no se atreva con lo mismo con un clásico americano del siglo XIX o con algo romano griego de hace 2000 años o la Divina Comedia o Shakespeare que algo que ha escrito un chico o una chica hace 4 días, policíaco, erótico, lo que sea. Y me parece muy bien, creo que eso enriquece la cultura, desarrolla mucho la literatura y le da vida, ¿no? Y creo que en los tiempos actuales la gente no tiene prejuicios en ese sentido y me parece muy interesante y muy importante para el desarrollo de la literatura y de la sociedad en general en todos los sentidos, ¿no? O sea, que creo que en ese sentido soy muy positivo y me parece muy interesante. ¿Quién o quiénes son tus referentes literarios? Bueno, y en cuanto a referentes literarios, pues hay muchos, ¿no? Yo he leído mucho clásico, contemporáneo, y bueno, como he comentado anteriormente, también muchos de los autores clásicos del siglo del español, desde la Grecia clásica, romana también, Shakespeare, y luego mucho siglo XIX, mucho siglo XX, y luego siempre me gusta hablar mucho de las entrevistas de Edgar Allan Poe, ¿no? Creo que hay un antes y un después en la historia de la literatura con Poe. Él marca, aunque ya había literatura noir sobre criminales, investigación y todo esto, evidentemente, en la historia de la literatura, él con esos 4 casos resueltos por el detective Auguste Dupin, marca un poco las reglas del juego y luego le siguen pues, muchísimos autores, ¿no? Kafka me gusta mucho, Borges, su conocimiento de la literatura, su pensamiento, su prosa, y mucho de Latinoamérica también, pues Rulfo, Pedro Páramo, Vargas Llosa me gustó muchísimo en su día, Cortázar, Sábato,
Y actualmente, pues, Lute, lo que te puedo decir es que yo veo que hay una ruptura absoluta de los géneros. La gente está con ganas de expresarse y de escribir, yo creo que como nunca, pero sin basarse tanto en el género, sino en la capacidad de escritor para transmitir y para jugar con las ideas, los pensamientos y con la prosa. Yo creo que después de toda esta época que hemos comentado clásica, la literatura contemporánea ahora mismo se basa sobre todo en eso, ¿no? En la mezcla de géneros, en la ruptura de ideas, en la ruptura de conocimiento, disrupción, que se llama. Y es un poco lo que yo también trabajo en mi serie Stemmer, ¿no? Hay mucha libertad y en la serie pues aparecen muchas referencias literarias a esos autores, sobre todo que he comentado anteriormente, muchísimas mujeres trabajando, escribiendo, leyendo, comentando, literatura feminista, por supuesto, y como un poco reivindicación, no solo de trabajo actual de las escritoras, sino también de la anterior, de muchas autoras que por distintos motivos fueron desconocidas o no tuvieron la repercusión necesaria o merecida. Y esos son los referentes, Lute. Yo sigo leyendo cosas también nuevas, modernas, visitando clásicos y disfrutando de literatura que para mí es. ¿Cuál es tu rutina a la hora de ponerte a escribir? En cuanto a mi rutina para escribir, pues actualmente sí dedico prácticamente me dedico en exclusiva a escribir y bueno, pues tengo mi disciplina, vamos a decir, de preparar un texto, de hacer un comentario. También hago muchos posts en redes sociales con crítica de cine, voy a insistir, y también comentando otros libros, clásicos o de compañeros y compañeras que escriben también. Y es un ejercicio diario. Yo creo que es un ejercicio diario. Hay que ser honestos. Si no, es muy difícil escribir algo que pueda resultar interesante. Y un escritor o una escritora pues tiene que tener la mano caliente, tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí, enfrentándose el papel, si no es a diario prácticamente, leyendo, trabajando, analizando textos, si no son los tuyos, los de los demás, participando y jugando y aprendiendo, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de aprender. No creo que se pueda enseñar nada si no has aprendido mucho primero. Y es a mí lo que me atrae y me gusta de bueno, no tener lo que he dicho anteriormente, miedo. Es decir, si me atrevo con un cómic, me atrevo con poesía de Pizarnik, me atrevo con Dostoyevsky, con cosas de ahora, y aprender, mejorar y trabajar a diario, sí. Y sí tengo cierta rutina, sí, por las mañanas pues, me doy mis paseos, me tomo mi café, enciendo el ordenador, preparo un texto, veo qué puedo hacer ese día, tengo mis artículos de criptografía, tengo mis cositas y trabajar y aprender a diario. Por las noches leer un poco más, igual son más para leer e intentar llevar una vida sana en ese sentido, ¿no? Sana con relaciones sanas con otros autores, relaciones sanas con la literatura, con tu entorno y contigo mismo y un poquito todos los días. Tampoco hay que matarse, o sea, tampoco es un sacrificio salvaje, sino más de constancia y de disciplina. ¿Por qué 7 libros en la serie? Bueno, la serie Stemmer son 7 libros. Bueno, es un número mágico, es un número que da buena suerte. Espero que la tenga y que funcione. Y no sé, tenía esas 7 estructuras, esos 7 argumentos preparados y han salido 7. Y espero que efectivamente sea un número mágico y que haya magia para mí y para el lector. ¿Piensas que el confinamiento y la pandemia pudo ayudar a que la gente leyera más? Fue una época muy difícil. Sí puede ser que haya ayudado a que la gente lea más. Yo creo que ha ayudado a que la gente vea mejor lo que quiere hacer, o lo que es, o lo que un poco dónde va en su vida. Para mí, para ti, para cualquier persona. Pero claro, tiene descubrimientos muy amargos porque yo creo que se ven muchas realidades psicológicas de la gente, no todas buenas. Y sí que es verdad que la gente estuvo muy centrada en redes sociales. Estar muy centrado en redes sociales por el tema del confinamiento no significa que leas más, literalmente. Estás recibiendo mucha información, un bombardeo constante y a veces puede resultar un tanto tóxico. Yo sí que necesito, tanto durante el confinamiento como ahora después con mi trabajo literario, pues el evadirse un poco, darse un paseo, leer en físico, no siempre en digital, porque es más sano, es más saludable y te aporta más paz y te permite una capacidad de análisis mejor del texto que en un bombardeo de información constante.
En todo caso, yo soy un gran defensor de las redes sociales, creo que es un gran hallazgo, un gran descubrimiento, pero simplemente es como todo en la vida, hay que hacer un uso correcto y adecuado de él, no compartir comentarios tóxicos, no buscar enfrentamientos. Y para lo que es contenidos culturales, pues bueno, evidentemente a mí Internet me permite que yo me dé a conocer en Argentina, en México, desde mi casa. Eso es evidente, o en Australia. Eso es evidente que es algo muy positivo para mí y para cualquiera que se dedique a escribir o a hacer análisis o ciencia, religión, a vender, tema comercial, por supuesto. No tiene nada de malo, al contrario, es algo extremadamente positivo. Pero sí que es verdad que un uso tóxico o negativo de las redes sociales también es malo. Entonces el confinamiento sí, yo creo que ha abierto mucho los ojos a la luz a mucha gente. Y sí es positivo. Pero claro, siempre y cuando no se haga un uso tóxico o negativo de contenidos o de iniciativas. Pero sí, en general yo creo que el confinamiento ha sido algo positivo porque la gente está centrada y ha leído más. Es probable que sí. Has dicho en algún artículo que el género del cine negro se ha malgastado. ¿Por qué piensas eso? Bueno, sí, en cuanto al género negro, creo que hemos hablado antes sobre los géneros. Ya he dicho o he expresado un poco mi opinión. No es que esté malgastado, es que hay una ruptura, hay una disrupción de géneros en general. O sea, no solo el género negro, sino erótico, romántico, histórico. Se hace mucho cine histórico con ficción histórica. Es decir, no se vende una realidad histórica como era antes las novelas de ese género, sino que se presenta otro tipo de realidad, otro tipo de versión, y se mezclan géneros con alegría y con entusiasmo, con una ruptura absoluta en la normativa, vamos a decir, de esto es novela negra, esto es novela romántica, esto es novela erótica, esto es ciencia ficción. Yo, como tantos autores contemporáneos, pues en mi serie hago lo mismo, es decir, juego con los géneros, en la serie Stenberg hay erotismo, hay negrura, hay ciencia ficción, hay fantasía, hay muchas citas filosóficas, existenciales, hay muchas referencias al mundo del cine, la música, y yo creo que, en mi humilde opinión, creo que es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Es decir, ser libre, porque para eso se escribe, y el lector, por supuesto, que tenga la misma libertad para opinar y expresar su opinión y decir qué le parece lo que tú haces con total, absoluta libertad. Creo que el arte, la cultura, la literatura tiene que ser un ejercicio de libertad, tanto para el que escribe como para el que después lo lee y que saque sus propias conclusiones y que piense, que reflexione y que el libro le consiga eso, ¿no? Ese efecto de reflexión, de introspección, de análisis y que creo que, puedo insistir, en eso consiste la literatura. Desde que estás en el mundo literario, ¿qué ha sido lo mejor que te ha sucedido? ¿Harías algo del pasado o lo dejarías tal cual? Bueno, desde que estoy en el mundo literario, pues me han pasado cosas, evidentemente, como todo en la vida, muy positivas y otras no tanto. Yo no cambiaría nada, creo que es un aprendizaje y como es un aprendizaje, pues hace falta todo, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo. Lo mejor que me ha pasado, pues sus comentarios de la gente que realmente ha empatizado con lo que yo escribo, que no es tan fácil. Es decir, no que te digan que eres muy bueno, o que, porque una buena crítica no significa que digan que tu libro es muy bueno. Significa que lo hagan de una forma constructiva, coherente y con buena voluntad y con criterio y con formación. Y eso ha sucedido. Y cuando eso ha sucedido, yo me he sentido muy bien, muy gratificado, ha sido una situación muy satisfactoria porque es la válida. Es decir, cuando alguien te dice, mira, pues opino esto, discutir sobre un capítulo, sobre un personaje, sobre ese final, me ha gustado, me ha parecido interesante, yo lo hubiera hecho de otra forma. Pero no hablando desde la soberbia y el orgullo de decir, no, es que mi obra es la mejor, eso no existe. Sino aprendizaje, comunicación, entendimiento y sobre todo, vuelvo a decir, con educación, con criterio y con buena voluntad. Eso ha sucedido muchas veces con muchos autores, con otras autoras, con lectores, no solo de España, sino a nivel internacional, y para mí ha sido realmente maravilloso. A ver, Javier, danos tu opinión. A muchos de los escritores que presentamos también les preguntamos. Y encontramos opiniones de todo tipo. ¿Qué tipo de soporte aconsejas tú para leer, ebook o papel? La pregunta de si ese gran dilema entre formato digital y papel físico, bueno, yo me he decantado por el digital, no porque tenga una especial preferencia por él, sino porque facilita mucho la distribución. Al fin y al cabo, es un autor autoeditado, no tengo editorial detrás, y porque mis libros son muy muy cortos y muy, aunque son muy intensos, hay mucho contenido, mucha sustancia, como digo yo, son cortos. Y entonces las librerías tienen más peso, mejor venta un libro físico más grande, más largo. Simplemente por eso.
Pero bueno, pues se pueden combinar los dos perfectamente. Te puedes llevar una tablet o un ebook a la playa y puedes leer en tu librería, en tu biblioteca físico exactamente igual. Y no creo que sean incompatibles, se puede disfrutar de los dos. Quizás yo diría que para digital un poquito más corto y físico un poco más largo. Novelones, estos muy largos, igual físicos son un poco más agradecidos, pero vamos, yo creo que no hay ningún... Formato digital, bueno, estamos en la era digital, es decir, digamos, se ha desarrollado mucho y el físico, pues tanto el teatro como el cine, como las plataformas, por ejemplo, cambian mucho también el tema del cine porque facilitan mucho, pero bueno, siempre se podrán compartir, yo creo que no hay ningún inconveniente. ¿Cuál es la característica principal que diferencia a un autor de novela negra de otros? Bueno, yo no creo que haya ninguna diferencia específica entre un autor de novela negra y otros, de otros géneros. Puede ser que se sienta más atraído por el género porque quizás tenga experiencias personales muy duras o muy traumáticas, pero eso incluye prácticamente cualquier autor. No va a diferenciarle a Kafka en su vida o Dostoyevsky o Tolstoy de otro autor que haga cómic o novela romántica o erótica, por ejemplo. No creo que haya ninguna diferencia notable. Quizás esa necesidad, al final yo creo que es una necesidad política social de reivindicar o de protestar o de querer poner un poco al lector contra las cuerdas con ciertos temas sociales. De una especie de protesta, vamos a decir, de cosas que pasan en este mundo que no están bien, vamos a decir, sin entrar en moralinas baratas ni en discursos gratuitos. Hay cosas en este mundo que son buenas, otras que no, y esas hay que comentarlas, hay que decirlas, hay que expresarlas. Quizás esa necesidad social o política de expresar lo que uno ha vivido y lo que uno ha visto, que han vivido los demás, quizás esa puede ser la pequeña diferencia de un autor de novela negra con otros géneros, pero yo solo tendría en cuenta esa, que puede ser muy importante también, porque al final es una de las bases de la novela negra, es la crítica social, eso está clarísimo, de todos los autores que ha habido, y expresarlo. No criticarlo ni juzgarlo, simplemente expresarlo de la mejor forma posible, porque al final es un trabajo social, es algo realmente necesario. Más allá de la crítica literaria, las ventas, ser un autor reconocido. Para mí eso es un trabajo social, es algo y además necesario, vuelvo a insistir, en la sociedad para que determinadas actitudes, voluntades, corrupciones y miserias de nuestra sociedad salgan a la luz y por lo menos se sepan, o se expresen, o se comenten, o se persigan, o se haga algo en contra de ellas. Por supuesto, también siempre hay que dejar la ventana abierta a la luz, a la esperanza, a la bondad, al amor, a la amistad. Pero también hay que criticar y hay que ser coherentes y es un ejercicio, yo diría, casi democrático, ¿no? Entonces ese detalle quizás es el que marca más al autor. ¿En algún momento en tu niñez o juventud pensaste que serías un escritor? Pues yo con 15 años, creo recordar, leí Crimen y Castigo en un verano en Burgos, en mi ciudad, y me causó tanta impresión que dije, yo quiero hacer algo de esto. Claro, pasó mucho tiempo, muchos años después, muchas cosas de mi vida, evidentemente, para que yo me pusiera a escribir. Pues concretamente 20 años, porque empecé con 35 ya, en plan serio, vamos a decir. Pero siempre lo sospeché, o sea, era mi verdadera vocación. Gente en mi entorno más personal, más íntimo, más cercano, por supuesto lo sospechaba. Yo era un lector, comentaba mucho las obras, se me veía esa interés, esa actitud. Y verdaderamente me siento muy orgulloso de mí mismo porque creo que si no lo hubiera hecho, pues no sé si mi vida hubiera sido un fracaso, pero evidentemente tendría ahí una cuenta pendiente con mi vida enorme. Independientemente de la reproducción de mi obra, si es buena o mala, bonita o fea. O sea, sí era algo para mí muy importante y me siento muy orgulloso, muy satisfecho de haberlo puesto en práctica. ¿Cuándo crees que tus lectores podrán disfrutar de un nuevo episodio? En cuanto a la última pregunta, Lute, pues me gusta mucho que me la hagas porque el tercer episodio, El sueño de Akira Kimura, ambientado en Tokio, no verá la luz hasta que demos forma por fin al proyecto cinematográfico, porque creo que ya te había comentado que anteriormente que estamos en pleno proceso también de darle forma a la serie Steinberg en el cine, con la productora de Madrid, y estamos trabajando el guión, la búsqueda de inversión y todo esto, con lo cual espero que para el año que viene, 2 años máximo, se pueda, a la vez que se produce
y se estrena el extraño caso de Hermann Klein y las obras sobre Shanghái, que son los dos primeros casos de la serie, a su vez yo he escrito el tercer libro, se publique y al mismo tiempo se pueda ver en cine. Y así serían el total de 7, ¿no? Creo que eso es muy interesante y ya por fin se uniría mis dos grandes pasiones, ¿no? Por un lado la literatura y por otro el cine, y ya sería pues una satisfacción. Para terminar, la gente que quiera adquirir algunos de tus trabajos, ¿de qué modo lo pueden hacer? La serie Steinberg está disponible en formato digital en la página de Kobo Rakuten, ha estado en top 50 mucho tiempo, en primeras posiciones. Ha recibido una buena acogida tanto de la crítica como del público. Y nada más, muchísimas gracias por la atención, por la oportunidad de expresarme en tu programa y decir al lector, a la gente que se atreva o que se aventure en mi obra, pues que disfrute, que reflexione y que participe conmigo de mis reflexiones, de mis comentarios, de mi visión del mundo, y que espero que disfrute mucho de mi literatura y que le sirva para una mejora, pues quizás de su conocimiento del mundo, para ver mis puntos de vista, para comentarlos, para enfrentarse a ese proceso que hemos hablado anteriormente que se llama literatura. Así que muchísimas gracias por la oportunidad, un abrazo muy fuerte y Bueno, Javier, nos causa una enorme alegría compartir contigo momentos. Damos las gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad, un abrazo muy fuerte y aquí estamos. Ahora vamos a escuchar el inicio de la novela El extraño caso de Hermann Klein. Novela que da inicio a la serie Steinberg. 1. La reunión. La noche del 23 de agosto del año 2019 Juan Steinberg soñó que cruzaba un laberinto y que un grupo de hombres vestidos de negro lo perseguían. Uno de ellos llevaba un cuchillo. En el mismo momento en que le daban alcance despertó. Con el sabor metálico del sueño todavía en la boca y con la respiración agitada, Steinberg permaneció a oscuras y en silencio unos minutos, tumbado boca arriba. Poco después subió las persianas y las luces rojas, verdes y amarillas de Hong Kong entraron por la ventana dando a la habitación del hotel una atmósfera casi religiosa. Al rato encendió la luz y fue hasta el baño para lavarse la cara. Sacó de una bolsa de mano la caja que contenía una jeringuilla y un pequeño frasco de líquido transparente, preparó una inyección y se la aplicó en el brazo izquierdo. Una sensación de paz invadió su cuerpo mientras se pasaba un algodón por el pinchazo. Todavía con los ojos cansados y llenos de sueño, se miró en el espejo del lavabo y, como hacía todas las mañanas en Barcelona, fumó un cigarro en silencio. Disfrutó de ese momento a primera hora en la gran ciudad, antes de que todo se llenara de gente. Tomó una ducha y se vistió con un traje azul marino, camisa blanca y zapatos marrones y miró a las calles vacías desde la ventana. Eran las 7 de la mañana. Sacó una tarjeta del bolsillo interior de su americana, el papel era grisáceo y llevaba impreso un logo circular alrededor de una pirámide. Pensativo, pasó un dedo por su superficie y sintió su textura y el relieve de sus letras. Con ella en la mano, recordó la llamada que recibió unos días antes mientras caminaba por el Paseo del Espolón, cerca de su ático enfrente de la catedral. La mañana en Burgos era soleada, aunque fresca, y una voz amable de mujer le convocó a una reunión en Hong Kong. Necesitamos su ayuda en un asunto urgente relacionado con nuestra sociedad, señor Steinberg, informó después de presentarse como Amanda Lee. No se preocupe por las condiciones, será muy bien recompensado. ¿En qué consiste el caso? Deme, por favor, más información al respecto. ¿Y cómo han encontrado mi contacto? Preguntó Juan, sorprendido por la llamada. Lo siento, no puedo revelarle nuestras fuentes. Solo le puedo decir que tenemos buenas referencias de sus anteriores trabajos y que buscamos a alguien que sea totalmente desconocido en nuestra plaza. Toda la información relativa a este asunto le será debidamente entregada en Hong Kong. Venga, por favor, cuanto antes. Hemos analizado su perfil y estamos seguros de que usted es la persona adecuada para este cometido. Sabemos de sus cualidades, señor Steinberg. Yo no merezco ningún tipo de estudio, y no sé si saben que llevo un tiempo retirado, contestó Steinberg. ¿Y a qué cualidades se refiere? Sabe perfectamente a qué me refiero. Esta es una gran oportunidad para volver a su actividad.
Le esperamos en un par de días, no puedo contarle nada más por teléfono, lo único que le adelanto es que es un asunto de una gran relevancia y que la retribución por sus servicios será igualmente importante. Después de un largo silencio, Steinberg por fin contestó: de acuerdo, le confirmaré nuestra reunión lo antes posible. Poco después volvió a su apartamento y buscó información en Internet sobre la sociedad que le había convocado sin encontrar demasiada, solo algo sobre varios de sus proyectos de construcción en Asia. Sin esperar mucho más, y llevado por la emoción que hay siempre antes de un viaje, Steinberg reservó el vuelo y un hotel en Hong Kong cerca de la bahía. Más tarde salió a pasear y se sentó en un banco de piedra en el paseo de la isla. Allí pensó que ya era hora de volver a la acción. De vuelta a su ático escribió una nota a su casero avisando de que se ausentaba por un tiempo indeterminado. Los preparativos fueron muy sencillos. La estantería de libros de su apartamento lo miró indiferente mientras llenaba la bolsa de viaje con una Biblia, el pasaporte, el cuaderno de notas y algo de ropa, con un traje y algunas camisas. Una vez listo, se fumó el último cigarro antes de la partida. Había pasado tranquilo allí los últimos años y lo iba a echar de menos. Al día siguiente, mirando por última vez a la catedral desde el Arco de Santa María, salió para Madrid, donde tomó el avión. El vuelo nocturno fue largo y pesado. Casi no pudo dormir, intranquilo por el trabajo que le esperaba. Llegó a la isla con las primeras luces matinales y cruzó en taxi el enorme puente que va desde Lantau a Hong Kong Island, escuchando el sonido de las ruedas contra el asfalto y disfrutando de la visión de una multitud de edificios al fondo. En el trayecto sintió que flotaba, como si todo hubiera sido escrito y trazado por un Dios que lo sabe y lo perdona todo y ya no existiera escapatoria posible. Tras recordar todo aquello en su habitación, Steinberg guardó la tarjeta, apuró su café americano y, siguiendo el ritual llevado a cabo siempre antes de un trabajo, rezó unos minutos de rodillas, de cara a la bahía. Luego bajó a la recepción del hotel y fue a desayunar. Huevos revueltos, café con leche y zumo de naranja eran, esa mañana, lo más parecido a la felicidad. Después salió muy decidido a la calle. El centro financiero bulía de actividad desde temprano, miles de personas acudían a su trabajo. Recorrió las calles de Central y a las 8 de la mañana, tal y como estaba previsto, llegó al edificio donde se llevaría a cabo la reunión. Amanda Lee, la mujer de la voz amable, era joven, tenía el cabello largo y negro y llevaba un vestido gris. Estrechó la mano de Steinberg en la recepción y le pidió que le acompañara. Subieron por uno de los ascensores a la última planta del edificio y una vez arriba cruzaron un largo pasillo emoquetado, con varias oficinas a los lados. Al final llegaron a una puerta con el símbolo circular de la tarjeta y el sello Incel escrito en negro dentro de una pirámide. La sala de reuniones estaba cruzada por una alargada mesa de madera con 6 hombres alrededor, todos mayores y con trajes oscuros. La bahía de Hong Kong y un grupo de rascacielos, como monstruos de un cuento infantil, como gigantes de cristal y acero, se veían al fondo desde los amplios ventanales del recinto, envuelto en una extraña calma. Uno de ellos, con el pelo canoso y gafas de montura negra, se levantó de la silla y le dio la mano. Amanda Lee salió de la oficina y cerró la puerta. Bienvenido a Hong Kong, señor Steinberg. Soy Marcus Berger, socio fundador de esta empresa. Vayamos al grano, no tenemos mucho tiempo. Como le comentamos hace unos días por teléfono, nos hemos reunido hoy de urgencia por un asunto importante. Uno de nuestros hombres ha desaparecido, una persona de confianza a la que debemos mucho. Era el único que hablaba y lo hacía en un marcado acento alemán. El resto de los miembros de la reunión permanecían en silencio, mirando fijamente a Steinberg desde el otro lado de la mesa. A algunos se le veía seriamente preocupado. En cuanto a usted, nos hemos informado bien. Necesitamos conocer con quién trabajamos. El futuro de toda nuestra sociedad está en juego. Sabemos lo que ha estado haciendo en Barcelona durante los últimos años, ha resuelto casos importantes de forma limpia y profesional. Lleva una vida discreta y sencilla, sin compromisos familiares, acostumbrado a vivir en el extranjero, autonomía y capacidad de análisis, todo lo que estamos buscando. Por nuestra parte, disponemos por supuesto de suficientes recursos para que lleve a cabo este trabajo, por eso no se preocupe. También le digo que somos personas de otra época, creemos mucho en la lealtad y le vamos a exigir exactamente lo mismo. El mundo moderno ha olvidado muchos valores, pero nosotros no.
Hemos tenido muchos problemas con gente desleal, hemos sufrido mucho por eso. Este asunto se está convirtiendo en algo muy desagradable y lo queremos resolver rápido. Ya sabe, la vida es como es, no como a uno le gustaría que fuera y hay que saber adaptarse a ella, apostilló Berger mientras miraba a su alrededor. Steinberg asintió y dijo, gracias por la oportunidad, señor Berger. Voy a hacer todo lo posible para resolver este caso de una forma rápida y sencilla. ¿Cuánto tiempo lleva esa persona desaparecida? No lo vemos desde hace una semana, contestó Berger. ¿Alguien que quisiera hacerle daño? Segunda pregunta de Steinberg. No, que yo sepa. Necesito que me dé toda la información relativa a ese hombre desaparecido, tanto a nivel personal como profesional. No se preocupe por eso. Va a disponer de toda la información que necesite. Hay algo más que queríamos comentar con usted. En sus misiones anteriores hemos visto algunas cosas que nos han gustado, y otras que no tanto. Según parece, en la agencia en la que trabajaba en Barcelona tuvo muchos problemas con sus superiores. He tenido siempre problemas con las jerarquías porque no creo en ellas, contestó Steinberg. Lo de la agencia en Barcelona se acabó hace 2 años, desde entonces opero de forma independiente. Berger y el resto de la sala analizaron durante un breve intervalo lo dicho por Steinberg. ¿Eso de las jerarquías, qué quiere decir? Preguntó Berger finalmente. ¿Que no quiere aceptar órdenes de otros? Eso quiere decir que intento resolver siempre mis casos de forma objetiva y no estar sometido a dictados de superiores con los que no estoy de acuerdo, como me ocurrió varias veces en Barcelona. De nuevo silencio en la sala. Me parece bien su punto de vista, pero no debe olvidar en ningún caso quién es su cliente, contestó Berger. Nos gusta mucho la discreción y le vamos a pedir lo mismo, señor Steinberg. Movemos negocios e influencias políticas muy importantes en esta ciudad desde hace muchos años. Y nos preocupamos por nuestra gente, como en cualquier otra sociedad. Hacía tiempo que no estábamos reunidos todos los fundadores como hoy, somos gentes ocupadas y es difícil que nos veamos juntos. No cabe duda de que vivimos tiempos difíciles. Está claro que la sociedad occidental tal y como la hemos conocido se acaba y que viene algo nuevo, aunque no sabemos qué. Desconocemos lo que va a pasar a partir de ahora, pero nuestros últimos movimientos han estado enfocados a China porque pensamos que allí va a ocurrir algo importante próximamente y queremos estar cerca cuando eso suceda. Berger miró a su alrededor al decir esto y varios de los socios sonrieron y asintieron levemente. ¿Quiere una taza de café?, preguntó. Por favor. Berger llamó a la secretaria Amanda Lee, que apareció al rato con una bandeja. Steinberg sacó el cuaderno. El silencio en la sala era roto de vez en cuando por el ruido de unas grúas en una edificación cerca de la bahía. Empiece desde el principio. ¿Cuándo se conocen y cómo llegan hasta aquí?, pidió Steinberg. Hermann Klein, nuestro socio desaparecido, nació en Heidelberg en 1965, contestó Berger. Somos del mismo año y de la misma ciudad. De origen humilde, su familia tenía un negocio, una tienda textil cerca del centro histórico. Me contó en varias ocasiones que su padre y varios de sus tíos tuvieron formación militar y que participaron en varias acciones en las 2 guerras mundiales, todos ellos aficionados al alcohol y al juego. Steinberg escuchaba atentamente y tomaba notas en su cuaderno. Berger lo decía todo de memoria, no llevaba nada apuntado. Sus hermanos mayores, Heinrich y Andreas, ambos muy trabajadores, abandonaron pronto el domicilio familiar para vivir por su cuenta. Hermann era un chico inteligente y nervioso. Leía mucho. Su primer trabajo consistía en barrer todos los días la tienda de sus padres. Fue muy reservado en lo relativo a su situación familiar, pero todos sabíamos que las discusiones en su casa eran habituales y que la causa principal era casi siempre la mala gestión del negocio familiar por parte de su padre, hecho que llevó varias veces a la familia al borde de la ruina. Éramos tan pobres que solo se podía hacer lo correcto, me comentó más de una vez. El verano de 1985, cerca de un lago en Wiesbaden, en la casa de una tía materna conoció a su primera novia, Anna Schneider, hija de un importante empresario de automoción. Un día, al final de ese verano, discutieron y se separaron. La relación de Klein con las mujeres fue siempre pasional y confusa, algo que le generó también frecuentes problemas emocionales. En el caso de Anna Schneider, sé que mantuvieron contacto durante un tiempo después de ese verano.
Herman nunca me quiso contar qué pasó en aquella casa cerca del lago, pero debió ser algo muy desagradable. ¿Cómo era físicamente Anna Schneider?, preguntó Steinberg. Era alta, rubia y elegante. Así llegamos al final del programa de hoy. Hemos llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles que compusiera este precioso tema para mi programa Tardes Literarias. Es siempre un placer poder contar con él. Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene, que volveremos con un nuevo autor o autora e intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene.